continuar conociendo otros casos de factorización. Entonces aquí vamos a conocer el trinomio cuadrado perfecto. No nos olvidemos que factorización significa, dice, que es encontrar dos o más factores cuyo producto es igual a la expresión propuesta, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar un producto y el resultado debe ser la expresión dada. Bien, entonces, las características de un trinomio cuadrado perfecto, ya les decía yo anteriormente, que todos los casos donde diga perfecto cumple la regla de producto notable, siempre. Entonces dices, su característica es, solo tiene 3 términos, siempre va a tener 3 términos. Si fueran 4, no es este caso. El primer y tercer término siempre tienen raíz cuadrada. Siempre va a tener raíz cuadrada tanto el primero como el tercero. Si uno de ellos no lo tiene, no es este caso. Dice, cumple la regla de producto notable, que ya la conocimos anteriormente, que el segundo término es multiplicado la raíz del primer y tercer término por el doble producto, me debe dar el segundo término, ¿cierto? Entonces, esa es que debe cumplir la regla de producto notable. Y finalmente, el signo del tercer término siempre es positivo, es decir, aquí siempre va a ser positivo, por más que aquí sea diferencia, al final siempre termina en positivo. Basta si acá uno, por más que tenga raíz, por más que sea 3 términos, pero si el tercer término es negativo, no es este caso. Entonces, ¿cómo se resuelve? Dice trinomio cuadrado perfecto. Trinomio porque tiene 3 términos, cuadrado porque tiene raíz cuadrada el primer y tercer término, perfecto porque debe cumplir la regla de producto notable. Veamos, dice, ¿cómo se resuelve? Sacar la raíz del primer término, que es 2b. No nos olvidemos que los exponentes se dividen en la raíz que queremos calcular. Y la raíz de 1 es 1. Se copia siempre, debemos copiar el signo del segundo término. Entonces esto lo copio aquí y se eleva al cuadrado. Nada más, y vemos el cuadrado de la suma de dos números es igual al cuadrado del primero más el doble producto. Observemos aquí, esto solo para comprobar, no es que se coloque 2 por 2, 4, 4 por 1, 4, y sí nos da el segundo término. Por eso dice el cuadrado de la suma de dos números es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Ya? Entonces aquí no da, es solamente imaginario para comprobar, y continuamos. Y eso es todo. Entonces se extrae la raíz del primer y tercer término, se copia el segundo signo y se eleva al cuadrado. Lo mismo el otro ejemplo. Saco la raíz del primer y tercer término, raíz cuadrada de 25, 5, raíz cuadrada de a a la cuarta al cuadrado. Dice, copio el segundo signo, que es menos, saco la raíz del tercer término, que es 3b, y esto lo elevo al cuadrado, y eso es todo. Por eso es que se cumple, dice, encontramos los factores cuyo resultado será la expresión dada. Entonces la factorización viene a ser un producto, ¿no es cierto? Pasamos al siguiente caso, diferencia de cuadrados. En este caso de diferencia de cuadrados, diferencia, ¿qué significa? Negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, solo tiene 2 términos, observemos aquí 1 y 2. Si hubieran 3 términos, no es este caso. Ambos términos tienen raíz cuadrada, siempre va a tener raíz cuadrada. El primer y el segundo término, siempre. Si no tuviera raíz 1, no es este caso. De ahí dice siempre el binomio es negativo. Negativo, ¿por qué? Por eso dice diferencia. Siempre va a ser negativo. Diferencia significa menos. Entonces, siempre será negativo aquí. ¿Y cómo resolvemos? Dice, saque la raíz a ambos términos. Ya, saco la raíz del primer término y saco la raíz del segundo término. Y lo mismo, abra un par de paréntesis, las dos raíces, y para que nos dé menos, más y menos, porque más por menos es menos, no nos olvidemos que es un producto. Entonces, en conclusión, sacamos la raíz de los dos términos, y uno será con positivo y otro será con negativo. Lo mismo aquí,
saco la raíz del primer y segundo término, que es 2b y 4. Lo mismo, abro otro de paréntesis y uno más y otro menos. Y eso es todo. Pasemos a otro caso. Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Un dato muy importante: del nombre nosotros sacamos sus características y cómo lo podemos identificar. Dice trinomio. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a tener solo 3 términos. Cuadrado, que siempre tienen raíz cuadrada. Ya aquí tenemos 3 términos. Siempre va a tener raíz cuadrada el primer y tercer término. Siempre, basta con que el tercero o el primero no lo tenga, no es ese caso. Otra de sus reglas dice: el signo del tercer término siempre es positivo, es decir, aquí siempre va a ser positivo, es igual como el trinomio cuadrado perfecto, las mismas reglas va a cumplirla. Si aquí es negativo, pues no es este caso. Y finalmente dice: el segundo término no cumple la regla del producto notable, es decir, este es un trinomio cuadrado, pero no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Porque no cumple la regla de producto notable, es decir, no la está cumpliendo. Pero este caso lo debo hacer perfecto, de eso se trata este caso. ¿Cómo? Por adición y sustracción. Veamos cómo. Dice: se extrae la raíz del primer y tercer término, saco la raíz m al cuadrado y también saco la raíz de 4, que es 2. Copio el primer signo, que es más. ¿Ok? Ya una vez sacando la raíz al primer y tercer término, el producto notable dice que por el doble producto de las raíces me debe dar este término de aquí. Entonces dice 2 por 1, 2 por 2, 4. Debe ser 4, pero yo ahí tengo 3. Entonces debo cumplir, hacerlo por común, por adición y sustracción. Vamos a suponer que aquí estoy sumando. Ya cuánto me falta para que sea 4, solamente m al cuadrado. Y aquí lo sumo y aquí lo resto. Por eso dice por sustracción. El mismo término al final de aquí lo voy a restar. ¿Ok? Y ya entonces este trinomio se hizo perfecto. Coloco al cuadrado y seguido de ¿quién? De la sustracción. Esto viene a ser un caso especial. Esto de aquí, fíjense que está elevado al cuadrado, por lo tanto siempre va a llegar a una diferencia de cuadrados especial. Siempre aquí, siempre va a llegar ahí. Entonces copio el primer término, es como que solamente al exponente le saco la raíz y voy a tener m al cuadrado más 2. Y aquí la raíz cuadrada de m al cuadrado, m entre corchetes, y copio lo mismo. Así es la diferencia de cuadrado, ¿no ve? M al cuadrado más 2, m, y uno positivo y otro negativo. Eso sería todo. En conclusión, si tienes raíz el primer y tercer término, o otro detallito aquí, por ejemplo, siempre va a tener 4 como mínimo. Entonces aquí lo vamos a agregar como mínimo. El exponente del primer término es 4 mínimo. Siempre van a ser, observemos aquí también, siempre es 4. ¿Ok? Entonces mínimo la letra siempre va a ser con 4. Entonces resolvemos de esta manera aquí. Saco la raíz del primer término, que sería raíz de 4, 2, raíz cuadrada de x a la cuarta, x al cuadrado. Saco la raíz del tercer término, que es y al cuadrado, copio el segundo signo y lo elevo al cuadrado, porque sé que lo que estoy haciendo es ya haciendo un trinomio cuadrado perfecto. Pero voy a comprobar por el doble producto para saber cuánto me falta, si voy a sumar o restar, para que me dé el segundo término. Entonces digo 2 por 2, 4, 4 por 1, 4. 4 y debo tener, y sin embargo yo aquí tengo
29. Entonces, ¿cuánto le voy a restar? 4, ¿cierto? Entonces, perdón, 25 para que me dé 4, para que me sobra ahí. Entonces aquí le voy al final, voy a restar, sé que es 25. Ya le dije que siempre queda en una diferencia de cuadrados, por lo tanto, menos 25. ¿25 qué? X al cuadrado y al cuadrado. Siempre coloco las dos variables del segundo término. Entonces, y ya llegué a una diferencia de cuadrados especial. Nuevamente, saco la raíz a este exponente y digo, entre paréntesis, 2x al cuadrado menos y al cuadrado. Siempre va a llegar a eso, así, a estar el paréntesis. Y la raíz de este término, del segundo término, que es 5xy. Lo mismo copiamos al otro lado. Primero el corchete, paréntesis, 2x al cuadrado menos y al cuadrado, cierro paréntesis, y aquí 5xy, ¿cierto? Entonces, siempre un más y luego un menos, y eso es todo. Entonces, en conclusión, este trinomio cuadrado perfecto no es perfecto porque en el segundo término no cumple la regla de producto notable, pero lo debo hacer perfecto, como adicionando y sustrayendo, es decir, más y menos. Podemos omitir este procedimiento solamente con la prueba de cuánto nos falta o cuánto necesitamos tener en el segundo término, y a eso la diferencia la colocamos al final. Entonces quedamos en una diferencia de cuadrados especiales. Y se saca la raíz, uno con positivo y otro con negativo, y eso es todo.